Antes de que el mundo se sumiera en el caos, nuestra granja era un pedacito de paraíso. Emilia y yo encontramos en ese lugar nuestro hogar. Las mañanas comenzaban con el canto de los pájaros, y los atardeceres se teñían de colores que solo podrías encontrar en los sueños más dulces. Pero incluso en ese paraíso, el miedo se arrastraba lentamente hacia nosotros, alimentado por las noticias que escuchábamos en la radio. Historias de una enfermedad que transformaba a las personas, que se extendía como un incendio forestal por el mundo. Intentábamos convencernos de que nuestra aislada granja nos mantendría a salvo, pero en lo más profundo, el temor echaba raíces. El día que todo cambió, comenzó como cualquier otro, con un viaje al pueblo para obtener suministros. Pero el aire tenía un peso distinto, cargado de una tensión que no podíamos ignorar. La gente miraba por encima del hombro, y sus conversaciones eran susurros apresurados. Fue entonces cuando la normalidad se rompió. Un grupo de personas, con la mirada vacía y movimientos erráticos, irrumpió en la calle principal. El caos se desató en segundos. Emilia y yo intentamos huir, pero la multitud nos arrastró en direcciones opuestas. Luché con todas mis fuerzas para volver a su lado, justo a tiempo para ver cómo uno de esos seres la arañaba en el brazo. El miedo en sus ojos de Emilia era un reflejo del mío. Logramos escapar con gran esfuerzo, con el corazón galopando y el terror anidado en nuestra piel. Ese viaje de vuelta a casa fue el más largo de nuestras vidas, marcado por el silencio pesado entre nosotros. La herida de Emilia era superficial, pero en un mundo que se había vuelto loco, sabíamos que incluso el más mínimo rasguño podía ser una sentencia de muerte. Al regresar a la granja, la realidad de la situación se asentó, como una losa sobre nuestros hombros. La herida en el brazo de Emilia era una marca indeseable, un recordatorio del peligro que ahora se cernía sobre nosotros. En el silencio de nuestra cocina, con la luz del atardecer tiñendo de oro y sombras, tomamos la decisión más difícil de nuestras vidas. Emilia sería aislada en el sótano, en un intento desesperado por detener lo que sabíamos que era casi inevitable. Las palabras se nos atoraban en la garganta, cada una más pesada que la última, pero la determinación brillaba en los ojos de Emilia. Era un reflejo de la promesa no dicha entre nosotros, la esperanza de que tal vez nada pasaría, de que lucharíamos juntos hasta el final, sin importar lo que trajera el destino. Bajamos juntos al sótano, con nuestras manos entrelazadas, como si pudiéramos transferir fuerza a través de ese simple contacto. El sótano, que fue un lugar de almacenamiento y refugio durante las tormentas, se transformó en nuestra fortaleza, en un santuario contra el horror del exterior. Acondicionamos el espacio, con todo lo que Emilia pudiera necesitar, desde mantas hasta libros, intentando infundir algo de comodidad en el frío hormigón. Pero el momento de cerrar la puerta detrás de mí, dejando a Emilia en su aislamiento voluntario, me desgarró el alma. A través de la madera, nuestras palabras eran susurros temblorosos, de ánimo y amor. Promesas de que esto sería solo temporal, de que encontraríamos una manera de superar la enfermedad. Pero en nuestros corazones, el miedo y la desesperanza echaban raíces, alimentados por la incertidumbre de lo que vendría. A pesar de ello, la promesa de luchar permanecía inquebrantable, siendo un faro de esperanza en la creciente oscuridad que nos rodeaba. En los primeros días, después de aislar a Emilia, me aferraba a la esperanza, como a un salvavidas en medio de una tormenta. Observaba cada pequeño cambio, cada síntoma, con un ojo crítico y el otro teñido de un optimismo desesperado. Al principio, Emilia se mantenía fuerte. Su voz a través de la puerta del sótano era firme, incluso intentaba infundirme ánimo, con bromas que resonaban en el espacio confinado. Pero entonces, los síntomas comenzaron a manifestarse. Pequeños al principio, tan sutiles que me engañé pensando que podrían ser nada más que el resultado del estrés o la fatiga. Pero la fiebre llegó sin previo aviso, una ola de calor que parecía consumirla,
incluso en la frescura del sótano. Emilia me lo describía por la noche, con su voz temblorosa entre el zumbido estático del transmisor portátil que habíamos instalado para comunicarnos. Es solo fiebre. Pasará pronto y estaré bien, amor. Pero luego vinieron los delirios, momentos en los que su voz se perdía, en un mar de confusiones y palabras sin sentido, arrastradas por corrientes de fiebre alta. Cada nuevo síntoma era un golpe a mi esperanza, una prueba más de que lo que enfrentábamos no era algo pasajero. Aún así, cada mañana comenzaba con una renovada promesa a mí mismo de que encontraríamos una salida, que la tenacidad y el amor podrían de alguna manera revertir lo irreversible. La esperanza se mezclaba con el temor, un cóctel amargo de emociones que me mantenía en vilo noche tras noche y día tras día, aferrándome a la creencia de que el amanecer traería algún milagro. Sin embargo, en lo profundo de mi ser, el inicio del temor empezaba a crecer, preparándome para lo que intuitivamente sabía que era inevitable. En medio de la desesperación, convertí nuestra pequeña cocina en un laboratorio improvisado, lleno de libros de medicina, notas garabateadas y todo tipo de remedios caseros que encontraba en la red. Pasaba horas investigando, leyendo foros, siguiendo cualquier pista que pudiera dar con una cura, o al menos algo que aliviara los síntomas de Emilia. Cada nuevo tratamiento que intentaba era un rayo de esperanza que se desvanecía tan rápido como venía, dejando atrás una sensación de impotencia que se acumulaba como capas de polvo. A pesar de todo, me esforzaba por mantener a Emilia tan cómoda como fuera posible. Le llevaba mantas extra para combatir los escalofríos, revistas para distraer su mente, y cuando la fiebre se lo permitía, bajaba al sótano con una pequeña lámpara para leerle en voz alta, intentando perforar la oscuridad de su aislamiento con un hilo de normalidad. Pero la enfermedad era un enemigo astuto, robándole poco a poco su fuerza, su claridad mental, y ahora su capacidad para tolerar alimentos comunes, provocándole vómitos. Cuando Emilia comenzó a rechazar la comida, mi desesperación alcanzó nuevos límites. La idea de alimentarla con carne cruda se presentó como una solución desesperada, nacida de una mezcla de investigación y pura intuición. La primera vez que bajé al sótano, con un plato de carne cruda, mi corazón latía con fuerza contra mi pecho, temeroso de cómo reaccionaría. Pero el alivio al ver que lo aceptaba, que su cuerpo debilitado por la enfermedad podía tolerar ese alimento, fue un pequeño triunfo en nuestra lucha constante. Sin embargo, ese triunfo vino acompañado de una transformación alarmante en su comportamiento. Emilia, la mujer con quien compartí tantas risas y sueños, comenzó a mostrar episodios de ira inexplicable. Su dulce voz a veces se entrecortaba con gruñidos de frustración que me helaban la sangre. Era una manifestación de que la enfermedad estaba ganando terreno, transformándola en alguien que apenas reconocía. Mi lucha interna era un torbellino de emociones. La culpa, el miedo, la esperanza y el amor se entrelazaban en un nudo apretado en mi pecho. No podía evitar preguntarme si estaba haciendo lo correcto, si al intentar mantenerla con vida solo prolongaba su sufrimiento. Pero entonces recordaba nuestras promesas, nuestras risas, y sabía que no podía rendirme. Por ella seguiría luchando hasta el último aliento, aferrándome a la esperanza de que aún en la oscuridad más profunda podríamos encontrar una luz. A medida que los días pasaban, en un torbellino de cuidados y vigilias, la transformación de Emilia se tornaba cada vez más evidente, y cada síntoma era un golpe directo a la esperanza que me esforzaba por mantener. Las conversaciones que teníamos a través de la puerta del sótano y nuestras líneas de vida en este mar de desesperación comenzaron a cambiar de manera alarmante. Al principio, Emilia luchaba por mantener su voz calmada, intentando infundirme ánimo a pesar de su propio miedo. Pero a medida que la enfermedad se enraizaba más profundamente,
Sus palabras se entrelazaban con lapsos de confusión y olvidos. ¿Recuerdas nuestro viaje al lago? Me preguntaba con su voz temblorosa, no por el recuerdo, sino por el esfuerzo de aferrarse a él. Y yo, sosteniendo el radiotransmisor, con manos que temblaban igual que mi voz, le narraba aquellos días bajo el sol, como si al hacerlo pudiera traerla de vuelta. Pero entonces, esos momentos de claridad se hicieron más escasos. Las noches se volvían un coro de gritos desgarradores, sonidos que ningún ser humano debería emitir, mezclados con el ruido sordo de su cuerpo, golpeando contra las paredes del sótano. Cada uno de esos sonidos era una estaca que perforaba mi corazón, recordándome que la mujer que amaba se desvanecía ante mis ojos, transformándose en algo irreconocible. En nuestras conversaciones, la lucidez de Emilia se iba apagando, reemplazada por palabras que eran un eco distorsionado de su ser anterior. Hubo momentos en que, en medio de su delirio, pronunciaba mi nombre, con tal ternura que me paralizaba, haciéndome creer por un segundo que todo estaría bien. Pero esos destellos de ella se apagaban rápidamente, dejando solo la oscuridad de su nueva realidad. Una tarde, mientras le hablaba a través de la puerta, intentando describirle el atardecer que ella no podía ver, Emilia interrumpió mi narración con una claridad que no había tenido en semanas. Héctor, si esto me consume, si ya no soy yo, prométeme que no dejarás que siga así. Prométeme que me liberarás. Pero no quiero que te rindas, amor. Quiero que sigas luchando por los dos. Promételo. Esa conversación, esa petición, se clavó en mi alma. Era un recordatorio desgarrador de lo que estaba en juego, no solo la vida de Emilia, sino su esencia misma. El horror de su transformación no solo residía en los cambios físicos y conductuales, sino en esos destellos de humanidad que aún surgían de ella, cada vez más raros y cada vez más preciados. Era una tortura ver cómo la enfermedad la robaba pedazo a pedazo, dejándome en una constante lucha entre la esperanza de un milagro y la aceptación de la realidad más cruel. Cada día, cada momento, se convertía en un testimonio de nuestro amor, un amor que luchaba contra las sombras de la desesperación y el horror que la transformación de Emilia representaba. En los breves momentos de lucidez de Emilia, encontrábamos nuestro refugio en recuerdos compartidos, como faros en la oscuridad de nuestra realidad. A través de la puerta que nos separaba, nuestras conversaciones danzaban entre el pasado y el presente, en un intento desesperado por mantener viva la esencia de lo que una vez fuimos. Héctor, ¿recuerdas nuestro primer baile? Emilia me preguntaba, con su voz siendo un susurro débil que atravesaba la madera como un rayo de luz. Y yo, con los ojos cerrados, me dejaba llevar por ese recuerdo, narrándole cada detalle, desde la canción que tocaban hasta el color de su vestido. Era nuestra manera de escapar, aunque fuera por un momento, del sótano frío y oscuro que ahora la confinaba. Pero con cada recuerdo feliz que compartíamos, el peso de nuestra realidad se hacía más pesado. La enfermedad que consumía a Emilia era una sentencia de que esos momentos pertenecían al pasado. Aún así, me negaba a rendirme, a aceptar que esos destellos de felicidad eran solo eso, destellos. Vamos a crear más recuerdos, Emi, le prometía, aferrándome a la esperanza, con una fuerte determinación. El dolor de ver a Emilia, atrapada en su transformación, de escuchar su lucha a través de la puerta, me consumía. Pero también alimentaba mi negativa a rendirnos. Cada conversación, cada recuerdo compartido, era una batalla contra la desesperación, un acto de rebeldía contra la enfermedad. No te voy a dejar, Emi. Juntos vamos a superar esto, le decía con cariño. Y en esas palabras, no solo había dolor, sino una promesa, un pacto inquebrantable entre dos almas,
que se negaban a ser vencidas por la oscuridad. Llegó un día en que la voz de Emilia, esa dulce melodía que había sido mi consuelo en los días más oscuros, se apagó. En su lugar, solo quedaron gruñidos y golpes contra la puerta del sótano, sonidos que perforaban mi alma cada vez que resonaban en la quietud de nuestra casa. La Emilia que yo conocía y amaba se había desvanecido, dejando tras de sí una sombra aterradora. Ese fue el momento en el que supe que la transformación era irreversible. El miedo y el horror se entrelazaban en mi pecho, luchando por dominar mis emociones. Pero extrañamente, junto a ellos, se asentaba una profunda aceptación. Durante días, había luchado contra la realidad, negándome a creer que perdería a Emilia de esta manera. Sin embargo, enfrentar la completa deshumanización de mi esposa me obligaba a aceptar lo inaceptable. Era un proceso que desgarraba cada fibra de mi ser, obligándome a reconocer que la mujer con la que había compartido tantos sueños y risas ya no estaba. La aceptación de su pérdida no llegó de golpe, sino en olas de dolor y resignación. Aún así, en lo más profundo de mi corazón, seguía aferrándome a un hilo de esperanza, una negación persistente de que esto pudiera ser el final. Pero cada nuevo gruñido, cada golpe desesperado contra la puerta, me recordaba la cruel realidad que ahora enfrentábamos. Y en ese momento, mientras la oscuridad de la noche se cernía sobre nosotros, me encontraba en el umbral del sótano, con el corazón lleno de un amor inquebrantable, por Emilia, pero también de la certeza de que debía cumplir con mi última promesa. Era el acto más doloroso de amor que jamás imaginé realizar, liberar a Emilia de su sufrimiento, a pesar de que cada parte de mí se resistía a dejarla ir. La noche en que decidí cumplir la última petición de Emilia estaba envuelta en un silencio sepulcral, roto solo por los sonidos guturales que emanaban del sótano. Cada paso hacia la puerta era un peso adicional en mis hombros. Cada movimiento, un recuerdo del amor profundo que nos había unido y del doloroso deber que ahora debía cumplir. Sosteniendo en mis manos el medio para su liberación, sentí un temblor recorrer mi cuerpo, pero no fue de miedo, sino de una profunda tristeza. Emi, mi amor, siempre te prometí que estaríamos juntos, en las buenas y en las malas. Te prometí protegerte, y eso es lo que estoy haciendo ahora, de la única manera que puedo. Siempre te voy a amar, Emi. Las palabras se disolvían en el aire, en un susurro apenas audible, sobre el sonido de mi corazón rompiéndose. Abrir la puerta del sótano fue como abrir una compuerta a un río de emociones contenidas. La figura que una vez fue Emilia se giró hacia mí, con sus ojos vacíos de toda humanidad, clavados en los míos, llenos de lágrimas. Pero yo no veía al monstruo que la enfermedad había creado. Veía a la mujer que amaba, atrapada en un cuerpo que ya no era de ella. El acto de liberación fue un momento suspendido en el tiempo, un instante en que el amor y el dolor se entrelazaron de tal manera que era imposible distinguir uno del otro. Con un susurro de despedida y lágrimas que se mezclaban con la promesa de nunca olvidarla, cumplí su última voluntad. Con el amanecer en el cielo, abandoné la granja, el lugar que había sido testigo de nuestro amor, y ahora, de mi más profundo dolor. Cada paso alejándome de lo que había sido nuestro hogar era un recordatorio de Emilia, de su risa, de su fuerza y de su amor incondicional. La promesa que me pidió de liberarla si llegaba a este sombrío final resonaba en cada latido de mi corazón. Emilia,
me había enseñado el verdadero significado de la fortaleza, a enfrentar la oscuridad con el corazón lleno de esperanza. Y aunque el camino por delante estaba envuelto en la incertidumbre, cada paso que daba era un recuerdo de esa lección. La promesa de no rendirme, de seguir luchando, no solo era un juramento hecho a ella, sino también a mí mismo. Este no es el final de mi historia, es solo el comienzo. Un homenaje a Emilia, a nuestro amor y a la promesa de nunca rendirme. Emilia vivirá siempre en mi corazón, siendo un faro de esperanza en la oscuridad. En la tristeza de la despedida, encontré la fuerza para mirar hacia el futuro. Un futuro donde, de alguna manera, ella siempre estará conmigo. Espero que les haya gustado el relato. De ser así, no olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguna de las historias que publico cada semana. Les agradezco mucho y hasta el próximo relato.